iglesia reunida, hermanos, hoy en media de la semana. Y juntos, unánimes, estamos aquí para glorificar a Dios, aprender de su palabra. Vamos a entrar al tema en este día, lo que Cristo ha hecho por los creyentes. Grandes y maravillosas cosas Cristo ha hecho por los que han creído, los que han venido a la obediencia. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, 24 y 25. ¿Qué dice Pablo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El creyente ha sido justificado. Hemos hablado de ello. La doctrina de la justificación, hermanos, se manifiesta en el Nuevo Testamento. Hacer pasar por justo a una persona completamente injusta, pero es por la gracia de Dios, gratuitamente. Entonces vimos la palabra, vimos el término justificado, vimos la palabra gracia o el término gracia en el domingo pasado. Y hoy, hermanos, hoy vamos a ver el término redención. Hemos sido redimidos. Todo creyente ha sido redimido gracias a Cristo Jesús. Hemos sido redimidos gratuitamente. Hemos sido redimidos por su gracia. El próximo domingo, si Dios permite, cuando dice Pablo en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. Veremos el término propiciación para el próximo domingo, hermanos. Entonces tenemos justificación, gracia, redención y propiciación. Términos bíblicos, términos que tenemos que conocer, saber su significado. Tenemos que, hermanos, tener entendido de esta doctrina o doctrinas bíblicas. Y en base a esas doctrinas bíblicas, nosotros poder, hermanos, vivir, predicarlas. ¿Okay? Entonces hoy hablaremos de la redención. ¿Sí? Y si ustedes oyen este término de redención, ¿lo entendemos? ¿Qué es ser redimidos? Usted y yo fuimos redimidos. ¿Sí sabe qué es redimido? Hermano, allá en Cuba, ¿saben? ¿Redimido? ¿No? Hermana Valeria. Redimido. Bueno, cantamos, ¿verdad? Fuimos redimidos en algunos cantos. Yo soy redimida. Bueno, vamos a ver qué es redención. Redención es, ¿va a decir algo? Rescatar a alguien. Exacto. De dónde estaba. Entonces, redimir no es un término muy usado, hermano Luis. Casi no lo usamos, redimir. Redención es pagar un precio por el rescate de alguien. Eso es, simplemente. Somos redimidos, ¿lo entendemos? Cuando dice que somos redimidos, alguien nos rescató, alguien pagó un precio para rescatarnos. Para rescatarnos. Se usa para cuando has vendido algo y lo quieres recuperar. Se usa o se usó mucho cuando existía la esclavitud en su máxima expresión. La esclavitud, un esclavo era tratado como esclavo, vivía como esclavo, pero alguien decía, mira, yo te compro ese esclavo, ¿cuánto vale ese esclavo? Lo que sea. Se pagaba cierta cantidad y aquel hombre venía a ser de la posesión de aquella persona o podía ser libre, rescatado. Un hombre va a condenación, un hombre va a pagar una pena de muerte, está sentenciado, pero alguien dice, no, déjalo libre, pago tanto para que esa persona no vaya a la muerte, sea libre. Pagar un precio por el rescate de otro, eso es redención. Entonces Cristo nos ha redimido, ha pagado un rescate por nosotros.
Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Ahí bien podría caber la palabra redimidos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, rescatados, redimidos. ¿De dónde nos rescató el Señor? Ahí dice Pedro, de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo vivíamos? En vanidades. ¿En qué andábamos? En desórdenes. ¿En qué andábamos, hermanos? Perdidos en la oscuridad. De vuestra vana manera de vivir. Hermanos, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Dice un hermano, yo ya ni seguiría vivo, hermano. Yo ya, así como vivía, o enfermo, o en la cárcel, con más cicatrices, o decepcionado, en estrés, tanto que yo vivía, yo no estaría aquí esperando. Esa vana de vivir, dijo Pedro, la cual recibiste de tus padres. Ay, dice Pedro, ustedes vivían así porque fueron enseñados, fueron guiados, y es que está hablando de un pueblo judío, hermanos, que andaba torcido. Nuestros padres, hermanos, no tienen la intención, claro, quizá muchos de ellos no tuvieron la intención de estar torcidos. Hicieron lo que pudieron en su ignorancia, pero de alguna manera, hermanos, algo nos inculcaron y aparte lo que nosotros le añadimos. Y nos rescató, nos redimió, no con cosas que se echan a perder, como el oro o la plata. Él pagó un precio, no en cantidad de monedas o lingotes de oro o de plata, sino pagó con la sangre, nos rescató con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué quieres? Mi sangre, mi vida, ahí está mi vida. Con tal de que estos sean rescatados de su vana manera de vivir. ¿Ok? Y ahí dice el texto, sabiendo. Esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que estar conscientes siempre. Todo el creyente, todo el que ha obedecido el Evangelio debe saber dónde está parado, de dónde viene, cuáles son sus raíces. Mis raíces son en Cristo, no lo que yo hice, lo que he hecho o lo que yo merezco. El entender que usted y yo somos redimidos nos debe, hermanos, tener una visión de la vida diferente. Debemos tener una actitud diferente. Nuestro hablar debe ser de acuerdo a entender de dónde vengo. Y esto debemos saberlo todo. ¿Por qué traemos estas lecciones? Porque es necesario que la iglesia de Cristo no se le olvide de dónde viene, quién es, y lo que es, por quién, por Cristo, sabiendo. Es triste que a veces en la iglesia se nos olvida de dónde venimos y luego andamos viviendo o haciendo cosas que no. Fíjese, 1 Corintios 6:20, sabiendo, dice el texto, porque habéis sido comprados por precio, habéis sido comprados, un precio se pagó para nuestro rescate, se pagó un precio para el que vino a la obediencia, un precio. ¿Qué cantidad de oro se pagó? ¿Qué cantidad de plata? Hermano, no hubo plata, no hubo oro. La sangre preciosa se derramó. Y luego viene a mi mente cuando Cristo fue flagelado, herido, lastimado, cuando le pusieron esa corona de espinas, hermano, que perpetuó su cuero cabelludo, y aparte de sangrarle, le produjo mucho dolor. Los azotes que le dieron en sus espaldas, en sus piernas, hermanos, los clavos que atravesaron sus manos, sus pies, esa sangre, hermano, que seguramente fue regándose por donde iba él caminando en las calles de Jerusalén, y la que todavía conservaba derramándose allí en ese madero, hermanos, escurriendo su sangre hasta el piso.
es algo que yo debo considerar, entender. Ese es el precio que se pagó por mí, hermano, por usted, porque dice, habéis sido comprados por precio. Por eso dice Pedro, sabiendo, porque cuando yo lo sé y cuando usted lo sabe, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Entender que ahora le pertenecemos a alguien. Alguien es nuestro dueño, alguien es nuestro amo, ese alguien es nuestro Señor. Porque el término Señor no es, mira, ahí va un Señor, refiriéndose a una persona, no. El término Señor se refiere a aquel que tiene autoridad y poder. Cuando el esclavo le decía a su amo, sí Señor, lo que usted diga, ordéneme Señor, ordene mi amo. Fuimos comprados por precio, entonces le pertenecemos a Cristo. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, hermanos. Por eso el reclamo de Jesús a la gente que estaba alrededor. ¿Cuál era el reclamo según Lucas 6:46? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Es el reclamo de Jesús. Ok, tú dices que yo soy tu amo, yo soy tu Señor. Ay, bendito Padre, ay, Señor mío. Y dice el Señor Jesús, bueno, y si me llamas Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo? Sabiendo. ¿Qué tenemos que hacer si sabemos que alguien que Jesús pagó un precio por nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Hermana Consuelo, ¿alcanza a ver? Ahí lo puse en rojito. ¿Qué tenemos que hacer si sabemos que Dios es nuestro amo? Jesús es nuestro amo. ¿Me alcanzó a ver ahí el cambio que hay en la pantalla? ¿Qué tenemos que hacer nosotros sabiendo que por un precio se pagó? Sí, un precio se pagó por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí está, ¿se lo cambio otra vez? Ah, exacto. Ahora nosotros tenemos que glorificar. Ahora nosotros tenemos que darle lugar especial a Jesús. Ahora a nosotros nos toca considerar siempre lo que Él hizo por nosotros, y ahora yo tengo que glorificar a Dios, a Jesucristo. Hermanos, si yo voy a la iglesia el domingo, no es porque usted me diga que yo vaya, sino porque tengo que glorificar a mi Cristo, a mi Señor, porque Él pagó un precio por mí. Antes de poner un pretexto, antes de poner una excusa, me vería mal, porque sabiendo que fuisteis comprados con la sangre de Cristo. Es algo que por naturaleza a mí debe nacerme. Claro, a veces es necesario que andemos motivando a los hermanitos, ¿verdad? Ándale, hermanito, ándale. ¿Por qué no vino, hermanito? A veces es necesario, pero creo que a veces pecamos de eso. Pero porque debemos saberlo todos y entenderlo. Glorificar a Dios, a Jesús, y debemos que glorificarlo, hermanos, en nuestro cuerpo, y glorificar a Dios en nuestro espíritu, porque ambos pertenecen a Dios. Entonces, hermano, por eso incluso tengo que peinarme correctamente, vestirme lo mejor que pueda. Tengo que traer traje y corbata, no, hermano. No imponemos, o sea, pero sí bien vestidos. ¿Sí? Allá donde se usan botas y sombrero y camisas de cuadro, y a veces dice, oye, ponte una, no, pues es que no, pero sí ponte lo que tú te pondrías para un evento especial, porque vas delante de Dios. Glorifica a Dios. No, es que nada más lo que importa es lo de adentro, hermano. Ahí dice, en tu cuerpo, y eso es de afuera. Y también de adentro, y tu espíritu, porque son de Dios, porque fuiste comprado por precio. Entonces, por eso el reclamo, hermanos, por eso el reclamo de Jesús. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué me llamas que dices que yo soy tu amo, tu Señor, y no haces lo que yo te digo? Ese es el reclamo de Jesús, y lo sigue siendo hasta ahora, hermanos, lo sigue siendo hasta ahora. Por precio fuisteis comprados. Por precio, dice el texto, 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados. Entonces es lógico, ¿a quién perteneces? ¿A quién le perteneces?
Cristo, a Dios, porque Él pagó un precio por ti. Por eso no te hagas, ¿qué cosa ahora? No te hagas esclavo de los hombres. No te hagas esclavo del mundo. No te hagas esclavo de aquellas actitudes, comportamientos que el hombre natural tiene. Sino ahora parecerte a tu Señor, a Cristo. Servirle a Él. Y no te hagas esclavo de los hombres. De Cristo. Viviendo conforme a su voluntad. Y note usted ahí que dice esclavos. ¿Sabe que el Señor Jesús tiene una forma de referirse a aquellos a quienes Él compró? ¿Cómo le llama a Gustavo? ¿Cómo le llama a Palomares? Hey, esclavo, ven para acá. Él debiéramos hacerlo así, ¿no? Porque Él los compró. Pero en lugar de que nos diga esclavos, hermanos, fíjense Juan 15:15. Dijo Jesús, Juan 15:15, aquí está. Ya no os llamaré siervos, Señor, pero yo soy tu siervo. Es más, soy tu esclavo, Señor. La palabra griega es dul, esclavo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, ¿cómo, hermanos? ¿Qué diferencia hay a que le diga, esclavo, ven para acá? Posesión mía, ven para acá, porque podría decirnos eso. Yo te compré, ven para acá, siéntate aquí. Y dijo el Señor Jesús, mira, yo no los voy a llamar siervos, porque realmente son mis siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ven, siéntate acá, te voy a platicar todo. Os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Eso es lo maravilloso. Miren, hermano, quién es nuestro dueño. Y quiere tratarnos como amigos en lugar de esclavos. Eso lo somos. Juan 15:14. Dijo el Señor Jesús, vosotros sois mis amigos. Ese es el trato de Jesús. Pero ¿qué tengo que hacer yo para que el Señor me trate como su amigo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Mande? Mire. Usted y yo tenemos que tratar a Jesús como nuestro amigo. No es mi cuate, es mi amigo, por eso voy a tratar. Para que yo me gane el trato de amigo, yo tengo que hacer o tratar a Jesús como mi amo y mi Señor. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Podría el Señor traer el látigo en la mano, hermanos? Con todo el derecho. Pero no. Él quiere tratarnos como amigos. Entonces vamos a tratar a nuestro Señor como a Jesús como nuestro amo, como nuestro reino. Porque Él quiere ser amigo de nosotros. Qué bonito, ¿no? Por eso Pablo, cuando entendió quién le hablaba, cuando lo llamó Saulo de Tarso, que iba a encarcelar a algunos cristianos, y esa es la respuesta de Saulo en ese entonces. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el espíritu que debe haber en nosotros, hermanos. Eso es lo que debemos nosotros tener, porque eso es lo que nos identifica con Cristo, eso es lo que nos hace entender, ¿verdad? Porque se supone que sabemos de dónde venimos, qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Señor, usted dígame lo que yo tengo que hacer. No esa actitud de, Señor, sí, pero deje que yo haga esto. Deje que yo cumpla mis quereres. Señor, espérame un poquito. No. Pablo dijo, Señor, amo mío, mi Señor, ¿qué quiere que yo haga?
¿A dónde quiere que yo vaya? ¿Cómo quiere que yo sea? ¿Qué le agrada a mi Señor? Espéreme, no me imponga. Oiga, no, es que eso es muy duro para mí. Un esclavo, hermano, no tenía derecho a eso. Sí. Ay, no le pegue tan fuerte, amo mío. Amo, tenía el pegarle y además dejarlo sin comer ese día o 2 días. Pero el Señor Jesús no hace eso, hermano. Porque Él espera que nosotros actuemos de buena voluntad. Es interesante este pensamiento de fuimos rescatados, fuimos redimidos. Mire, hago un ejemplo de cómo se podía redimir algo. Esa palabra de redimir del Antiguo Testamento, muy conocido. Vamos a ver un ejemplo. Levítico 25, 29 y 30 dice: tú tienes una casa y la vendes, y esa habitación está cerca de la muralla. De hecho vimos este pasaje, lo vimos el domingo en la tarde, ¿se acuerdan? ¿De qué hablamos el domingo pasado en la tarde? Del año del Señor. ¿Cómo se llama el año del Señor? El año del jubileo. ¿Se acuerdan que si tú hubieras vendido un terreno, tú lo podías recuperar? Tú lo vendiste porque no tenías con qué vivir y luego no podías pagarlo. Bueno, está bien. Al año 50, ¿qué pasaba con ese terreno? Pero si tenías una casa en la muralla, o sea, más construido, ya no hay en el campo, allí era diferente. Tú vendes tu casa y estás cerquita de la muralla, tendrás facultad de ¿qué? Redimirla, es decir, pagar el precio hasta el término de 1 año, desde la venta. 1 año será el término de poderse redimir. ¿Compraste una casa? Sí. Bueno, tienes 1 año, perdón, vendiste tu casa, tienes 1 año para, si tú la quieres recuperar, paga lo que se te pagó para que la puedas recuperar. ¿Cuánto tiempo tenías? 1 año. Redimirla. Hasta el término de 1 año, dice el texto. Y dice, pero si tú ya no la rescatas, si tú ya no la redimes dentro de ese año entero, ¿la puedes volver a rescatar? No, dice, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en el poder de la que la compró. ¿Sí? O sea, había términos para redimir, para rescatar, había términos. Hermanos, esto aplicándolo a nuestra vida cristiana o para la predicación del Evangelio de todas las personas, ¿cree que más o menos tenga un parecido? ¿Cristo puede redimir a la persona? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay un tiempo? ¿Hay un tiempo límite? Pero ¿y qué tal si viene el Señor hoy en la noche? ¿Qué tal si te mueres mañana? Entonces, si hay un tiempo o no hay un tiempo. Ese tiempo lo va a poner Dios. Ahorita hay tiempo para que usted sea redimido, rescatado por el Señor. Timoteo 2:6 dice, Jesús, hablando de Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y aquí dice lo que hizo Cristo. Cristo se murió en la cruz para rescatar a todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Okay? Un rescate por todos. ¿Eso quiere decir que Él tiene la capacidad de rescatar a todos? Pues sí. ¿Y ya todos están rescatados? No. Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida ¿en qué? En rescate por muchos. ¿Noten una diferencia? Ya no dijo ahí rescate por todos. Ahora, ¿cómo dice rescate por quién? Por muchos. ¿Hay diferencia entre rescatar a todos y rescatar a muchos? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que es un grupo, ya no son todos. Porque la redención, hermanos, está al alcance de todos.
pero no todos la aprovechan. Mire este pasaje conmigo, Isaías 52, a manera de profecía, que se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Porque cuando yo vine, dijo Dios, cuando vine a ayudarlos, ¿qué pasó? No había nadie, ¿dónde están? Vean el tiempo de Jesús cuando Él vino, hermanos, a lo suyo vino. ¿Y qué pasó con los suyos? Los suyos no le recibieron. ¿Dónde están? ¿Se han ido? Aquí estoy para ayudarles. Cuando yo llamé, cuando yo hice la invitación, ¿qué pasó? Entonces, redime a todos. Bueno, puede redimir a todos, pero realmente no todos vienen al llamado, no responden al llamado, no todos reciben esa invitación. Porque cuando llamé, nadie respondió. Y dijo Dios, ¿acaso mi mano se ha acortado para no redimir? No, yo quiero seguir, mi mano sigue extendida, pero ¿qué crees? No todos responden, no todos vienen. ¿Qué pasó con el Señor Jesús cuando vino a la tierra? ¿Cuántos? Y vaya que les dio demostración de quién era Él. ¿Cuántos? Había 12 apóstoles cuando Él había muerto. 12 apóstoles encerrados con piedra y lodo, cerrados. Son los 12 apóstoles. Bueno, aquí es para que estuviese lleno, hermanos, aquí. No, es para que cada domingo aquí estuviese lleno. Cuando vine, no había nadie. Cuando llamé, nadie respondió. Es triste. Pero ahí está la acción de redimir a las personas. Ahí está la acción. Ojalá que hoy alguien, si quiere decir, hermano, yo, ¿qué hago? Aquí pide que usted sea bautizado para ser rescatado, para ser redimido por el Señor. ¿Okay? Y nosotros los que ya estamos redimidos, sepamos, entendamos cuál es nuestra posición. Y en base a eso, glorifiquemos a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son a Dios. El ejemplo del esclavo, Levítico 25:48. Así que, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente mis hijos. Alguien que lea ese de Levítico, porque ya no lo apunté, creo. Levítico 25:48. Es algo interesante aquí. Después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Te hiciste esclavo, te tocó ser esclavo. Un hermano tuyo, un familiar tuyo, ¿qué puede hacer ese familiar? Te puede rescatar, te puede redimir, sí. En este caso, espiritualmente, Jesús es el que te puede rescatar, te puede redimir. En el Antiguo Testamento, si tú te haces esclavo de alguien, un familiar tuyo pagaba el rescate. Ya estaba, les oye, págale para que ya no tenga yo que estar aquí siendo esclavo. Ya había la posibilidad. Pero eso dentro de la familia del pueblo de Israel. Si te tocaba ser esclavo allá de la nación de Babilonia, o de Asiria, o de Edom, o de cualquier nación, hermano, ahí no se podía, porque eran enemigos. Pero si estabas ahí dentro de la familia, un hermano podía, ¿sí? Ahora en Cristo Jesús, hermanos, fíjense lo que hace Jesús. Juan 8:36. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí nuestro hermano mayor, que es Cristo Jesús, nos hace libres. Y no a medias, verdaderamente libres. Esto es lo que predicamos, esto es lo que enseñamos. Juan 8:34, ¿verdad? Porque dice uno, oye, pues yo no soy esclavo, oye, yo no sirvo a nadie, porque eso es lo que respondieron ahí en Juan 8. Dijeron ellos, nosotros no somos esclavos de nadie. Roma tenía la bota encima de su cuello con los romanos, el imperio romano.
estaban hartos del imperio romano, el pueblo judío. Cuando llegó Jesús, el imperio romano los tenía subyugados. Y ellos dicen, no, no somos esclavos de nadie. Qué bárbaro. Si vienen a mí, los haré verdaderamente libres. Ah, no son esclavos de nadie. Es evidente, Roma los tiene aquí oprimidos. Pero les voy a decir, ustedes son esclavos más allá de lo que Roma puede hacer con ustedes. Dijo Jesús. Respondió, les dijo Jesús, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué? ¿Eres esclavo del pecado? Estás sujeto, sometido a una esclavitud. Y de esa esclavitud yo vengo a rescatar. De esa vana manera de vivir, dijo Pedro. Pero ¿cuáles pecados? ¿Cuáles? Ustedes ven Gálatas 5:19, 1 Corintios 6:9, hay una lista de pecados que hay ahí, hermanos. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué tipo de pecado? Miren, si eres idólatra, eres esclavo. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Eso es pecado. Esa es la lista de la carnalidad. Sigues estando en pecado porque estás sujeto a eso. No sales de tu casa sin antes ver tu horóscopo. O tienes que andar ahí así pidiendo favores que te hagan aquí y allá. Idolatría, no dejas de quitarte tus ídolos, teniendo a Dios como tu Dios y único Señor. Enemistades, pleitos, celos, iras, es decir, enojos explosivos, andar de contencioso o peleonero, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Esos son pecados, hermanos, que el día de hoy hay. Si usted todavía se ve reflejado allí, entonces el Señor no lo ha hecho libre completamente. Porque a eso vino el Señor, a dar un rescate, pagar un rescate por usted para que sea libre de esa esclavitud. ¿Cuál esclavitud? Dijo Jesús, todo aquel que hace pecado es esclavo de pecado. Ahí aquí está. Corintios dice fornicación, adulterio, afeminados, homosexuales, inmundicia, lascivia, ladrones, avaros, maldicientes, estafadores, borrachos. Cualquiera que usted busque. Borracho, maldiciente, envidioso, celoso, esclavo es del pecado. Por eso dice Pedro, sabiendo que fuiste rescatado, hermano, si ya sabes de dónde el Señor te rescató, entonces, ¿dónde andas? ¿Qué andamos haciendo? Esclavizándonos otra vez el pecado. Dice Hebreos, crucificando de nuevo al Señor. O dice Hebreos, teniendo por inmunda la sangre, o pisoteando al Hijo de Dios. Porque de allá te rescató, de él nos rescató. Ah, no, pero ¿quién es perfecto? Nadie aquí. Yo he visto al hermano de repente me maldice. Sí, o sea, todavía ahí estamos de repente batallando, pero no debe ser eso. Porque fuimos comprados por precio. Tenemos que glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque son de Dios. Porque fuimos redimidos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano Humberto. Hebreos 10:26, ¿qué dice? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa del juicio y del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que mereciere aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda? Voluntariamente, después de conocer de dónde hemos sido, cómo hemos sido, por qué hemos sido,
quieren el Señor voluntariamente regreso otra vez al fuego que tenía antes. La misma persona de antes. Cuando peco voluntariamente, y se llama la atención, pero cuando se peco voluntariamente, ¿cuándo es cuando uno peca voluntariamente? Sabiendo que no lo debes hacer y lo haces. ¿Habrá otro tipo de pecado que no sea voluntario? Por omisión. Por omisión. Por Dejar hierro. de hacer lo que debes hacer, lo que ya sabes que Por, debes hacer. por hierro. Por equivocación, por hierro, decir, ay, la regué. El de hierro, ¿sabes cuál era el dicho? No era de que de hierro de metal. Estaba aquel cortando leña y que se le sale el, ¿cómo se llama? El metal del hacha, ¿verdad? Y le fue y le pega a aquel. Pues fue intencional. Había chance, sí. Pero ya cuando pecas voluntariamente es, me vale. Y luego dice todo. Y así soy, y que, y ahora me aguantas. Ah, y luego cuando digo, es que aquel también es, y es que aquella también es, o sea, como justificando mi acción, porque aquel es así, o aquella es así. Y no es así. ¿Qué dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el espíritu que debe imperar en aquel que fue redimido. Ciertamente, hermanos, todos nos equivocamos. Pero porque se equivoca la hermana Reina, yo me voy a adjudicar una o dos veces. No, yo no voy a hacer eso. Y lo voy a usar de justificación para eso. Tenemos que aprender de los errores que cometemos para no volver a caer. Dios nos ayude, porque lo que dio el hermano Humberto está fuerte. Si pecáramos voluntariamente, dice, ya no queda más sacrificio por hacer, porque ya alguien murió por ti y sigues en lo mismo. ¿Quieres que Cristo otra vez venga a morir por ti? No, ya el Señor pagó su sangre preciosa. Ahora pues voy a glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu porque le pertenecen a Dios. Fíjese en Deuteronomio 28, para ir avanzando y ahí terminamos. Si usted lee Deuteronomio 28, es el líder Moisés, Dios hablando por Moisés, diciéndole al pueblo, miren, si ustedes son obedientes, la tierra dará su fruto, su vientre será bendecido, su masa, ¿cómo le dice ahí? Su arteza producirá. Bendito el fruto de tu vientre. Si tú obedeces, serán bendición tras bendición. El cielo dará su lluvia, dará el agua necesaria. Pero si tú eres desobediente, dice, vendrá esto. Usted puede ver Deuteronomio 28, ahí todo el capítulo. Pero me llama la atención Deuteronomio 28, 68. ¿Qué dice Deuteronomio 28, 68? Dice, y Jehová, cuando le está hablando de las maldiciones, cuando el pueblo empieza a rebelarse, cuando el pueblo empieza a hacer lo contrario a lo que Dios le dijo, mira lo que te va a pasar, le dice Dios a su pueblo. Jehová te hará volver a Egipto en naves. Ahí digo, ahí naves voladoras, hermano, naves o no, naves era en barcos. Jehová te hará volver por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Dios te había dicho, ya no vas a regresar a Egipto. Tú saliste de Egipto, ya no vas a volver allá, yo te lo prometo. Pero si tú desobedeces, yo mismo te voy a mandar en naves. A donde te dije que no te iba a regresar, te voy a regresar. ¿Por qué? Bueno, dice ahí, y ahí seréis vendidos a vuestros enemigos, por esclavos y por esclavas, y no habrá quien los redima, quien pague un rescate. Pero yo mismo los voy a llevar para que sean vendidos a sus enemigos, porque cuando eran vendidos en la familia, hermanos, entre sus hermanos, familiares, se podía pagar eso. Pero un enemigo, hermano, pues no, dame chance, no te voy a hacer caso a ti porque yo aquí hago lo que yo quiero. ¿Por qué, hermanos? Fíjense Isaías 51. He aquí que por vuestras maldades sois
Porque has sido malvado, ahora tú eres vendido. Y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Me llama la atención ahí. Porque ha sido así, mira cómo es tratada ahora tu madre. Dice Dios a su pueblo. Pero bueno, por vuestras maldades sois vendidos. Esa ha sido la ley de Dios. ¿Qué nos llevó a estar en un estado de esclavitud? ¿Qué nos llevó a estar en sufrimiento y en dolor? Nuestras maldades. Pero ahora, hermanos, ¿qué tenemos en Cristo? Redención. En Cristo podemos ser comprados. Hey, ya no pertenezcas al mundo, ya no pertenezcas a la maldad, ahora eres mío. Y ya no te voy a llamar, es más, mi esclavo, te voy a llamar amigo. Ven, siéntate aquí, te voy a platicar todo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ven, te voy a tratar como amigo. Pero para que yo te trate como amigo, trátame tú como amo. Eso es lo que el Señor me dice. Porque soy tu amo. Yo morí por ti. Derramé mi sangre por ti. Pagué un precio por ti. Yo soy tu amo. Yo soy tu Señor. Trátame como amo. Y tú vas a ser mi amigo. No mi esclavo. Por eso ahora, hermanos, se predica el Evangelio. Por eso ahora se predica la doctrina de la redención. Por eso se predica la doctrina de la justificación. Por eso se predica la doctrina de la gracia. Porque uno es esclavo del pecado. Los que ya hemos obedecido éramos esclavos del pecado. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, obedecimos la doctrina. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Obedecimos la doctrina de la gracia, la doctrina de la redención, la doctrina de la justificación. Habiendo obedecido, no solamente la creíste de todo corazón, sino que la obedeciste. Habiendo obedecido de corazón esa forma de doctrina, la forma en como yo rescato, la forma en como yo salvo, la forma en como yo justifico, aquella forma de doctrina a la cual ustedes fueron entregados. Ese es el mensaje que debe predicar, la doctrina de la redención, de salvo. Y hoy se predica, hermanos, si alguien quiere venir, dice, yo no he nacido de nuevo, hermano, yo todavía sigo en mis delitos y pecados, porque no he lavado mi alma en la sangre de Cristo, en las aguas del bautismo. Puede venir hoy. Por eso se predica esto, por eso se dan estas lecciones. Y se dan estas lecciones también, hermano, para que aquellos que ya fuimos redimidos, sepamos, como dijo Pedro, sabiendo, entendamos dónde estamos y cuál es nuestro lugar delante de Dios. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude. Pero aquí está la bendita palabra de Dios, la gracia de Dios manifestada, la oportunidad que Dios le da al hombre de ser redimido por la sangre preciosa de Cristo. Para que entonces podamos ser libres por ese rescate, libres del pecado, y luego entonces después vengamos a ser siervos de la justicia. Dios bendiga, hermanos, se bendiga.